Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube después de bastante tiempo. Yo soy Cintia, estoy un poquito resfriada, pero he encontrado un huequito para hablaros de los libros con los que he empezado mi 2026. Voy a analizar mi primer trimestre lector. No voy a hablar de todos los libros que he leído, pero sí de aquellos que creo que más os pueden interesar o que recuerdo mejor. Así que bueno, espero que os guste y que en comentarios me dejéis alguna recomendación o cuál es el libro que más os ha gustado de estos primeros meses de año. Voy a dividir el vídeo en dos secciones. Primero voy a hablar de los libros de ficción y posteriormente os comentaré algunas lecturas de no ficción que han sido maravillosas. Empezamos con los libros de ficción. Creo que este fue el primero que leí por placer este año y es Desfile de Rachel Cusk. Lo leí porque había leído una entrevista de ella en El País, no recuerdo si en Badelia, en El País Semanal, no lo recuerdo, y me llamó muchísimo la atención su pensamiento. Dije, uy, esta autora me interesa, me gusta cómo piensa, me gusta su forma de argumentar algunos temas, entonces le di una oportunidad, pero escogí el libro equivocado completamente. Desfile es un conjunto de narraciones, de relatos que no tienen ninguna relación entre sí, más allá de que el protagonista de cada uno de ellos comparte el mismo nombre. Pero claro, esto no se indica en ningún momento, entonces va dando saltos y yo no me di cuenta de que pues no tenían relación entre ellos hasta el tercero o cuarto, entonces estuve muy perdida durante toda la lectura. Esto lo comenté por Instagram y una chica me dijo que a ella le había pasado lo mismo, pero que había leído otros libros de la autora que le habían gustado bastante, entonces que era este en específico con el que no había terminado de conectar. Entonces le voy a dar otra oportunidad a la autora, pero este para mí fue un rotundo no. No solamente porque me sentí perdida el 80% de la lectura, sino porque no conseguí conectar con ninguno de los personajes. Eran todos bastante insoportables, pero es que esto no tiene por qué hacerte que un libro no te guste, porque a mí me gustan bastante los personajes cuestionables. O sea, creo que hay grandes villanos en el mundo de la literatura, pero no es el caso, simplemente me pareció aburrido, o sea, no conectaba con las historias, me pareció todo muy inconexo, muy superficial. Había temas que sí que podían llegar a interesarme, pero como se trataba todo con muchísima superficialidad y de una forma muy rápida y con poco detenimiento, no me gustó, no fue para mí y simplemente pues a otra cosa mariposa, no pasa nada. No sé si alguien lo ha leído aquí y le ha gustado, pero bueno, ya os digo que me estaba sintiendo tan mal que lo compartí por historias y la verdad es que me alegró mucho ver que no había sido la única que se había sentido así. La verdad es que el resumen de este año es: o los libros me encantan o no conecto nada con ellos. El nudo materno de Jane Lazar. Es de ascendencia soviética, no sé cómo se pronuncia, lo siento muchísimo. Pero bueno, este libro es bastante importante dentro de los estudios de género. En él trata el tema de la maternidad, pero es un poco la desmitificación de la maternidad y su posicionamiento con el movimiento feminista. Entonces, a mí se me vendió este libro como uno de los libros importantes para, pues eso, el movimiento feminista. Pensaba que tendría mucha más vinculación con la mística de la feminidad, pero no, la verdad es que no. Entiendo su importancia si se contextualiza bien la obra, entiendo que en su momento fue rompedor, entiendo que fue incluso groundbreaking, como dicen en inglés, pero sí que fue un absoluto cambio en el paradigma, en la forma en la que se interpreta o
o la importancia que tiene la maternidad socialmente, y a pesar de no haberlo trascendido todavía, porque no está resuelto el tema de la conciliación familiar en absoluto, y la carga de la maternidad y de la crianza de las criaturas sigue recayendo en las mujeres, este libro me parece que ha envejecido un poco mal en algunos aspectos y que no sé, no es lo que yo pensaba que sería. Eso sí, en la película Ave María, no recuerdo ahora la directora, pero os la dejo por aquí, me gustó muchísimo, sí que la recomiendo mucho más. Me parece más una adaptación de este libro del nudo materno que del que se supone que es una adaptación, que es Las madres no, de Katisha Aguirre. Pero bueno, que quizás es como una mezcla de los dos, que se inspira en ambos, no lo sé, no tengo tanta información al respecto, pero mientras leía este libro pensé muchísimo en esta película que os estoy comentando. Básicamente, Jane Lazare, de nuevo, lo siento, nos cuenta su experiencia en su matrimonio, cómo se quedó embarazada y cómo eso le cambió la vida, porque en ese momento pues tampoco es que tuviera mucha solvencia económica, no eran pobres, pero claro, se notaba, y ella tuvo que posponer sus estudios, su trabajo, y llegó un punto en el que no lo quiso sostener más, quería recuperar su vida. Entonces empezó a implicarse en asociaciones feministas, en proyectos para guardar a los hijos, mientras pues las mujeres querían seguir formándose como seres humanos y no ser simplemente madres. Entonces tiene algunos puntos interesantes, sobre todo para ver ese contexto. No sé de qué década sería, pero nos situamos en Nueva York y en una familia pues de un estatus bastante elevado, ¿vale? Que no sean del nivel de Elon Musk, pero que tampoco pasaban hambre. Pero que supuso como un cambio muy grande en su relación también matrimonial, y esto pues me parece interesante porque sí que no se indaga mucho en cómo la maternidad o la crianza en general, en maternidad incluye también paternidad, pero afecta un poquito menos por lo general. Entonces, cómo esto afecta también a la vida en pareja, y nunca está de más leer sobre ello, pero es verdad que no me terminó de gustar. Esperaba quizá un poquito más. Sobre todo porque es un tema que me interesa especialmente, entonces tampoco es el primer libro que leo sobre este tema, y no me pareció pues tan bueno como lo esperaba. Quizás es el problema, no lo sé. Yo he metido este libro dentro de ficción, pero obviamente forma parte de no ficción, entonces los he dividido un poco mal, pero obviamente este libro es completamente autobiográfico, nos cuenta su experiencia y no hay muchos elementos literarios, pero voy a aprovechar este vídeo también para hablaros de como otras obras que quiero leer a raíz de estas, y de esta autora tengo muy pendiente leer La hija del comunista. Y yo creo que me va a gustar más, o eso espero, porque otro tema que me interesa bastante es la situación de las mujeres en la URSS y en estos países de Europa del Este como Albania, que Libre de Lea Ypi es uno de mis libros favoritísimos, entonces me interesa bastante. Y quiero ver pues eso, cómo lo vivió ella como hija de, no tanto en primera persona, sino la herencia de traumas familiares, seguramente. Un libro que me encantó, y ya os digo que es que o me encantaba o no terminaba de conectar, no tengo punto medio, pero un libro que me encantó, que me parece brillante, es divertido, es gracioso por toda la ironía que conlleva y lo bien hilado que está todo, es La deliberació dels escorpins, de Laura Ghost, que es una autora mallorquina. En mi biblioteca personal, una cosa que intento hacer es recopilar obras de autoras mallorquinas, porque yo soy mallorquina y me parece muy interesante pues reconocer como mi propia genealogía, ¿no? Como crear mi propia genealogía, que obviamente nunca es exclusivamente mallorquina, pero sí que me parece importante saber qué está pasando en Mallorca a nivel literario y cultural. Y Laura Ghost
a pesar de ser bastante joven, porque tiene 30 y algo años, es una autora muy consolidada dentro del panorama literario catalán y español. Catalán no de Cataluña, sino de la lengua catalana. Entonces, bueno, es el segundo libro que leo de ella y me ha gustado muchísimo. El otro que leí fue El món es torna senzill, y este sí que lo podéis encontrar en castellano. El mundo se vuelve sencillo, me parece, y no me gustó tanto, ¿vale? Trata el tema de trastornos de la conducta alimenticia, pero me pareció que no se trataba con suficiente delicadeza y que me resultó un poco frívolo ese libro. No sé, no era la intención obviamente, pero a mí sí que me lo resultó. Este en cambio me parece que está muy bien construido, no tiene absolutamente nada que ver el tema. Tenemos la deliberación de un concurso literario, vemos la reunión de 3 escritores que han sido galardonados y que deben decidir quién va a ser el ganador o la ganadora del siguiente premio literario en un municipio catalán. Si no recuerdo mal, sí que era catalán. Y lo hacen junto con una concejala de cultura o algo así. Y bueno, tenemos a estas 4 personas dialogando, pues argumentando por qué una obra merecía o no el premio. Y bueno, ahí van surgiendo una serie de cuestiones y de situaciones muy divertidas, muy graciosas. No quiero destripar nada, pero vaya. Vemos también pues bastante crítica a lo que es el panorama literario, aunque tampoco creo que sea como la cuestión principal de este. Si queréis pasar un buen rato, y es que es una lectura inteligente, no es una lectura de jiji jaja tonto, sino es humor inteligente, y eso pues también la verdad es que es muy recomendable. Yo tenía 3 libros de ficción, que es el primero que he comentado, este de Laura Ghost. Y nos vamos ahora con la última novela de Luna Miguel, Incensurable, que lo quise leer desde que se publicó a finales del año pasado, de 2025, pero hasta hace un par de semanas no he podido leerlo, y la verdad es que he podido leerlo porque le saqué tiempo, porque tiempo en realidad no tenía, que tendría que estar leyendo otras cosas, pero necesitaba desconectar un poco después de un congreso. Me encantó. Yo creo que no le puse 5 estrellas porque digo, bueno, tampoco es lo mejor que voy a leer en mi vida, pero me parece un libro que está muy bien pensado. Para aquellas personas que no conozcan a Luna ni conozcan este libro en concreto, la verdad es que trata de qué pasaría en el mundo si desapareciese Lolita de Nabokov, ¿no? Nos plantea una sociedad en la que este libro ha sido censurado y cancelado y borrado del imaginario colectivo. Y tenemos a una profesora que se llama Lectrice Santos, que da una ponencia y explica o intenta recuperar esta obra, y la explica y la analiza, y es un análisis exquisito, excelente, me encantó. O sea, mi parte favorita yo creo que es el análisis que hace Lolita, porque lo hace de una forma muy detallada. Tengo que ir con cuidado y no irme a otro tema, que sería discutir cómo leer Lolita, sino simplemente hablar de esta novela en concreto de Luna Miguel, que ya os digo que me parece que está muy bien construida, que es que me parece una delicia el libro. La protagonista, Lectrice Santos, es un personaje un poco cuestionable, ¿veis? Entonces, no es que a mí no me gusten los personajes cuestionables, que no conecté en el caso anterior. Habla pues de la censura, ¿no? De placer y de censura, es el tema principal de su ponencia, y lo hace a través de este libro que pues se ha perdido, sobre todo en lo que es la memoria colectiva, y explica un poco cómo fue su investigación para recuperar esta obra, porque de repente se dio cuenta como que la había recordado de alguna forma y no la encontraba por ninguna parte. Entonces fue buscando referencias a esta obra, nos cuenta pues estancias en Francia, nos cuenta también demasiado de su vida íntima y personal, que bueno, es la parte que menos me gusta. Es todo ficción, pero aún así que lo puedo entender, pero es verdad que lo que interesa de este libro es
su relación con el libro Lolita y los análisis que hace, porque, bueno, ¿acaso debemos censurar un libro como Lolita? Yo doy por hecho que todo el mundo sabe más o menos la historia que hay detrás de esto, porque, claro, ha habido acusaciones también muy fuertes. Creo que suscita emociones muy fuertes. Lolita en general, yo es un libro que no pude terminar, lo dejé a la mitad. Y bueno, aquí se nos cuenta qué pasa en la segunda mitad del libro y dije, wow, no me lo esperaba tampoco. Lolita es un libro que se ha leído mal muchas veces. Se ha culpabilizado a la niña por los abusos que sufrió y yo creo que esto es una cuestión social. O sea, no creo que la solución sea censurar Lolita y creo que la novela Incensurable expone muy bien esta situación, expone muy bien también que fue una niña abusada, como muchas veces pues se le atribuyen comportamientos y lo que nos está diciendo constantemente es cuidado que este libro está narrado por Humbert Humbert, entonces no sabemos qué pasa por la cabeza de Lolita y mucha gente olvida eso. Entonces yo ya digo que no quiero detenerme aquí en analizar o no Lolita, sino en recomendar este libro y puede ser muy interesante llevarlo a clubs de lectura, por ejemplo, para hablar sobre el papel de la censura en la literatura y algo más importante es dónde empieza la censura, porque sí que algo que me estuve cuestionando yo es, ¿nos estamos censurando últimamente más de lo que hacíamos antes? Y ahora pasamos a la parte de no ficción, aunque se me ha colado un libro anteriormente de esta categoría. Creo que voy a empezar por el libro de no ficción que no me ha gustado tanto como los demás, que es Me fui como una tormenta de Sara Herrera Peralta, una poeta maravillosa de España. En este libro, Sara hace y lo siento por llamar últimamente a las autoras por su nombre en este vídeo, no sé qué me ha dado, no sé si es por la proximidad que siento hacia ellas o qué, pero no me gusta mucho hacerlo. Pero bueno, vamos a pensar que es por proximidad, en donde Sara Herrera Peralta y también por economía del lenguaje. Bueno, en este libro lo que hace es mezclar un poco su autobiografía con la obra de Louise Bourgeois y lo hace a partir de una exposición que encontró cuando se mudó a Francia en 2011. Creo que sitúa pues este primer encuentro, o no primer encuentro, pero sí con esta exposición en 2011 o 2014. No sé por qué tengo esas dos fechas. Sobre la exposición de bordados y del hilo en la obra de Bourgeois. Entonces ella va explicando un poco su vida en Francia y su relación con la obra de Bourgeois y en algunas ocasiones me parece que funciona muy bien, pero al final tengo la misma opinión que un editor que le denegó la publicación de esta obra y le dijo no nos encaja con nuestro sello editorial, o porque sí que entendemos, y me voy a poner yo en el mismo lugar que el editor o la intención de la obra, intentar pues relacionar la propia vida de Sara Herrera Peralta con algunos trazos de la vida de Bourgeois, pero no acabamos de ver que funcionen como libro. O sea, a mí no me acabo de convencer. No me parece que sea un libro malo, simplemente no acabe de ver ciertas conexiones porque en algunos momentos analizaba la obra de Bourgeois y en otros pues nos contaba situaciones de su vida, como el duelo por la pérdida de su abuela. Habría que darle otra vuelta porque sí que veo que hay nexos, pero no acabo de ver que estén bien conseguidos. Entonces, en este caso, me habría interesado más o bien que nos contara simplemente su vida, o sí su vida a través de la obra de Bourgeois, pero es que no veo que lo consiguiera y me parece un poquito triste, la verdad. Y ahora los otros libros de los que voy a hablar para mí son La compasión difícil de Chantal Meillard. Este libro está relacionado con mi tesis doctoral, entonces lo he leído por trabajo y no por placer.
Anyway, este libro surge como una respuesta a la visualización de la película de von Trier. Y primero surge como respuesta ensayística, empieza a reflexionar acerca del concepto de compasión a través del papel de, lo diré bien, mérmeros, espero que sea así porque me bailan un poco las R's y la S y las S o S de este nombre, entonces no estoy muy segura, pero yo diría que es mérmeros, que reflexiona mucho acerca del personaje y de cómo ha sido visto y qué cosas somos capaces de perdonar. Y al final de este libro ya nos introduce una mini pieza teatral en el que tenemos a Medea y a la voz de una mujer discutiendo acerca pues del filicidio. Y ese es el primer germen del poemario Medea, que es uno de mis libros favoritos y sobre el que estoy haciendo mi tesis doctoral. Entonces, bueno, veis la importancia que tiene para mí este libro y aún así lo he explicado fatal. Ya hay frases y fragmentos tanto de la parte ensayística como de la pieza teatral que va a recuperar para luego escribir su monólogo poético, porque no acaba de ser completamente un poema. O un poemario más bien. Bueno, creo que es simplemente un poema dividido en 3 partes. Tiene una estructura muy dramática, entonces encaja como monólogo poético. Cualquier cosa que haya escrito Chantal Meillard yo la recomiendo porque es de otro mundo. El siguiente, que también está un poco relacionado con mi trabajo, es Teaching Literature de Elaine Showalter, enseñando literatura de Showalter. Showalter es una de las teóricas feministas más importantes. Ella es quien acuñó el término de ginocrítica y también propuso esta forma de acercarse a los textos escritos por mujeres. Y la utilizo mucho en mis artículos, soy muy básica, pero me parece que asienta muy bien las bases sobre las que partir y a raíz de las cuales tirar hilos y muchos más hilos. Por eso la utilizo yo. O sea, a pesar de que, bueno, pues tenga ya sus añitos, me parece muy buena herramienta para el análisis textual. Este libro, sin embargo, lo que hace es explicarnos de qué formas podemos abordar la enseñanza de literatura, tanto en ámbitos universitarios y académicos como en el instituto. Y lo hace pues no con teoría, sino a partir de propias experiencias y experiencias de otras personas. Y me hizo mucha ilusión ver qué cosas hacía yo ya en mis clases, qué cosas podía aplicar. Lo que es pues cuando analizas un libro en sí, en mi caso pues son más de la península ibérica, los textos que me pueden tocar en clase, aunque no sé yo muy bien qué asignatura acabaré impartiendo en el futuro, porque ahora pues solo estoy con cuestiones de lengua, concretamente español para extranjeros, pero sí que bueno, lo que es la enseñanza tampoco es tan diferente, lo que cambia es el objeto de estudio, pero no tanto la metodología. Así que pues me gustó muchísimo, incluso muchas veces en niveles altos y pues con textos adaptados también en niveles de iniciación, aunque en A1 lo veo un poco complicado, se pueden llevar textos y la forma de abordar textos pues es bastante útil este libro. Me encanta cómo se expresa esta mujer y no sé, creo que me va a ser muy útil este libro y que pues voy a ir releyendo en muchas ocasiones, la verdad. Este sí que es un libro más de nicho que no sé si a mucha gente le puede interesar. No es un acercamiento a la historia de la literatura, si queréis saber más pues de movimientos, autoras, estética, no es un libro para eso, ¿vale? Es un libro enfocado a la enseñanza de literatura y pues de la transmisión de conocimiento, cuán complicado es en realidad tener tú muchísima información sobre un libro y cómo hacérselo o cómo trasladárselo a otra persona. Y eso es pues bastante complicado porque, claro, pone ejemplos de pues, que llevo leyendo a Shakespeare desde los 16 años. Para mí está clarísimo el mensaje que tiene, imagínate, Hamlet, Romeo y Julieta o cualquier otro de Shakespeare que se estudian bastante
bastantes de sus obras en estudios ingleses o filología inglesa, y no es mi caso. Yo no estudié inglés, pero bueno, como que hay que adaptarse también al conocimiento que tiene la persona que se va a adentrar quizás por primera vez a ese texto, entonces no es tan fácil. Ya el último libro del que os quiero hablar, y lo he dejado para el final porque creo que este sí que puede interesar a muchas personas, y este lo recomiendo a públicos muy diferentes. No siento nada de Liv Stromkist. Es un cómic, es una novela gráfica, ensayo gráfico, llamadlo como queráis, que no, el caso es que tiene viñetas, pero es muy interesante porque no es una historia, es ensayo, es no ficción, ¿vale? Nos está transmitiendo de una forma muy agradable, muy amena, qué está pasando con Leonardo DiCaprio, porque lo pone como máximo exponente. Cómo nuestras emociones también, a causa de la cantidad de retoques estéticos por los que están pasando muchas personas, se están viendo afectadas porque no somos tan capaces de empatizar, porque ya la gesticulación se ha visto afectada. Esto no es el tema principal, pero sí que fue lo que más me llamó la atención de wow, hasta qué punto influyen las cirugías, los retoques estéticos en general en nuestra percepción del ser humano y en nuestra capacidad de relacionarnos. Y bueno, básicamente lo que hace es, pues eso, a través de DiCaprio, reflexionar sobre relaciones sexoafectivas. Y terminé el libro con ganas de leerme todo lo que haya publicado, y yo creo que el día del libro voy a aprovechar para comprarme algún otro. Y me apetece tenerlo en casa, tener toda la colección de Liv Stromkist. Me parece que es una forma muy divertida de aprender. No sé si es socióloga, pero bueno, sí que hace análisis sociológicos, aprender y deleitarse al mismo tiempo. Y ya está, si os interesa este tema, es que es un 10 de 10 esta recomendación, yo creo. Si no tenéis además ningún tipo de instrucción previa, como es mi caso. Así que estos han sido algunos de los libros que he leído estos primeros meses de 2026. Espero que os haya llamado la atención alguno. Ya os digo que ha habido unos que han sido maravillosos y otros con los que no he conseguido conectar, pero bueno, que también así se pueden valorar más aquellos que me han encantado. Así que no pasa nada. Cuidaos mucho y nos vemos pronto si es posible. Chao, chao.